Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video de Hatla. Hoy estamos aquí, Ale, Ara y yo, y vamos a estar generando un tema que, bueno, no generando, desarrollando un tema que nos gusta mucho, ¿no? La soledad emocional, el por qué se da, qué es lo que sucede, cómo se va dando, quiénes la padecen, cómo la podemos identificar, entre muchas otras cosas más. Todo esto con la finalidad de poder encontrar y que tú te des cuenta si lo estás viviendo, si no lo estás viviendo, qué es lo que sucede, porque bueno, podemos tener como muchas personas a nuestro alrededor y sentirnos solos, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes como en esa parte de, pues sí, puedes ir en el metro y no porque te aplasten ya estás en compañía. Puedes tener a toda tu familia y no por estar o vivir con ellos en el mismo lugar vas a sentirte en compañía de. La soledad viene siendo también como una cuestión más de percepción, porque muchas veces no encontramos en aquellas personas que tenemos cerca todo eso que necesitamos para sentirnos en compañía, pero sobre todo en esa parte propia de qué tanto estás en compañía de ti mismo, donde no necesitas o no fuera tan necesario el estar con alguien más. Pero bueno, vamos comenzando el video, porque si no me voy a alargar mucho. No sé, chicas, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo ven la soledad? Creo que es importante que las personas aquí diferencien entre la soledad como de corte social, ¿no? O sea, como a lo mejor me estoy dando un respiro de amigos, de pareja, ¿no? O sea, como esta parte más, sí, social. Y la otra es la cuestión emocional, que justo es de lo que queremos hablar y aterrizar hoy, porque cuando hablamos de esta soledad social es precisamente como que hay, faltan estos vínculos más íntimos, más profundos. O sea, puedo estar con personas, pero aún así no sentir que esos vínculos son tan profundos, significativos, o sentir el apoyo de esas personas, porque por ahí hay varias frases, ¿no? Que dicen que puedes estar rodeado de muchísima gente, pero aún así sentirte solo. A eso nos queremos referir el día de hoy, porque pues la otra soledad sí tiene que ver con, bueno, a lo mejor, ¿no? Este fin de semana decidí no salir, decidí alejarme un poquito, estar solo físicamente, pero no, aquí sí estamos hablando de, no importa si estás acompañado o solo, más bien es como una especie de sensación de vacío la que presenta la persona. No sé cómo vean ustedes esta pequeña diferencia para empezar y que el público que nos está escuchando pueda ir diferenciándolo. Sí, fíjate, Ale, y creo que existen como que algunas señales, ¿no? Cuando algo se está viviendo sobre esta soledad. Eh, y mucho lo vemos, siento que nadie realmente me entiende, ¿no? La persona puede estar, como bien lo dicen, rodeada de amigos, la pareja, la familia, pero queda una sensación persistente de que nadie comprende lo que realmente está sintiendo. Y existen hasta frases que muchas veces escuchamos como no vale la pena explicarlo, ¿para qué lo digo, no? O otra dice, nadie lo va a entender, lo único que voy a hacer es el ridículo, ¿no? Y esto provoca que poco a poco esa misma persona deje de compartir lo que está viviendo en su mundo emocional. Esta es una señal que creo es muy, muy marcada. La otra es tener relaciones, pero no sentir la cercanía con estas relaciones, ¿no? Los vínculos entre familias, amigos, compañeros de trabajo pueden sentirse, pero son muy superficiales o muchas veces son muy distantes. Hay convivencia, pero no existe la intimidad emocional. Y esta creo que es una experiencia dolorosa porque la soledad aparece en medio de la misma compañía, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Se da, ¿no? Y otra parte creo que muy importante es guardarte las emociones. Las personas con soledad emocional tienden mucho a callar lo que sienten. Y no porque no tengan emociones, sino porque sienten que nadie las comprende. Se sienten incómodas ante los demás o no tiene sentido para ellas muchas veces decir lo que piensan, lo que sienten.
Y entonces van desarrollando una especie de autosuficiencia emocional. Son suficientes, pero herméticamente, ¿no? Y algo también que se nota en el comportamiento de las personas es esa sensación de vacío. Ese vacío muchos lo describen como un vacío, dicen, algo difícil de explicar porque yo siento un hueco. Y pues obvio, es ese vacío que muchas veces pueden decir que es tristeza, pero creo que no es tristeza, es la falta de conexión que existe en su vínculo con las personas, ¿no? Es más bien esa sensación de que algo les falta. Estas son algunas, creo que, de las señales que pueden vivir las personas con este problema de, más bien, esta carencia emocional. Wow, yo diría que, bueno, en mucho de lo que decías ahorita, Ara, pues entro como en esta parte hasta de ese vacío, ¿no? ¿Cómo lo vas describiendo la parte del vacío? Pero exactamente, pues se vuelve como todo ese vacío a su alrededor, ese sentimiento de no encontrarse o de no encontrar con quién, ¿no? Porque bueno, parte de todo esto es uno lo que siente, pero el por qué se da, ¿no? Y podemos tener muchísimos factores del por qué se da. Una que yo podría mencionar de los más claros, pues puede ser hasta la comunicación en la familia completamente, ¿no? El que no se sientan como escuchados, oídos, vistos, ¿no? A lo mejor eso es lo que falta un poco en la familia y el que sí pueden encontrar hasta en la psicoterapia, ¿no? En esta parte que nosotros manejamos mucho, porque es como una mirada diferente, es una mirada donde se van a sentir escuchados, no juzgados, y sobre todo a lo mejor van a empezar a entenderse. Porque el punto aquí es que ellos mismos empiecen a entender todo eso que les está pasando a su alrededor. Y sobre todo eso que con ellos no pueden conectar. Que se hace, y voy a ocupar esta palabra, ¿no? Ese vacío con ellos mismos. Porque no es a lo mejor tanto con el otro, es contigo mismo. Ese vacío de no reconocimiento, ese vacío de no verte, ese vacío de no convivir, que sí afectan, porque claro, ¿no? Puede afectar la cultura, puede afectar como el medio social, puede afectar como muchas cosas. Hace rato hablaba con una paciente que me decía exactamente esa parte de, oye, mira, es que yo siento que no pertenezco, me siento como en este vacío, como en esta soledad, porque todo tiene que ser así y yo salgo de, ¿no? Y entonces era como una explosión de cómo puedo yo ser diferente si todo lo que yo quiero está mal de acuerdo a los ojos. Y es como esa parte de fortalecer lo que uno quiere para empezar a romper ese vacío, para empezar a reconocerse. Porque tenemos que ir viendo también como aquellos aspectos que van generando ese malestar con la propia persona. Si toda la vida te han dicho, digámoslo así, ¿no? Que el que te guste el color verde está mal y es el color que más te gusta, en algún momento vas a tener esa desconexión contigo porque sabes que está mal. Entonces hay que cuidar también muchas esas partes porque no es que esté mal, es que defiendas lo que tú quieres para que puedas reconocer siempre lo que tú eres y de ahí se rompa ese vacío y tengas en esta primer compañía a ti mismo. Pero no sé, chicas, ustedes digan. Sí, creo que tienen que explorar, ¿no? Cuando estás en esta búsqueda por este tema, sí hay que explorar cómo fueron esos vínculos tempranos, ¿no? Cómo fue esta parte de la historia que precisamente pues hace sentir esta soledad, porque eso no viene del momento a lo mejor presente, sino muy probablemente experiencias anteriores pues hacen precisamente que se siente este vacío o incluso esta necesidad constante de que alguien pues como que reafirme, ¿no? Que está conmigo, que me valide y demás. No sé si recuerdan, pero por ejemplo Winnicott hablaba de que se necesitaba aprender a estar solo, ¿no? Y esta parte de la independencia como un logro para el ser humano
en realidad pues creo que aquí hablamos precisamente de un balance, porque no nos podemos ir a los polos de completamente solo o completamente acompañado, sino justamente pues tener este balance para decir, sé estar solo, ¿no? He aprendido a estar solo, pero también puedo tener una red de apoyo sin depositar todo de un lado o de otro, y me parece que esto hoy en día se vuelve complejo y creo, no sé, salvo su mejor opinión, pero las redes sociales también no ayudan mucho, porque pareciera que estamos muy acompañados de gente desde lo virtual, pero en realidad también como que reafirman otra vez la experiencia de esta soledad emocional, porque muchas personas generan estos vínculos a través de lo virtual y como que en lugar de ayudar, pues reafirma precisamente que estamos más solos de lo que parece. No sé qué piensan al respecto. Claro, yo agregaría, me parece muy interesante lo que están abordando, porque lo hacen como desde diferentes perspectivas. Y respecto a lo que decía Winnicott, que de alguna manera pues es muy importante aprender, ¿no?, a estar solos. También creo que de alguna forma siempre estamos solos, o sea, siempre estamos solos con nuestros pensamientos, con nuestra manera de sentir. O sea, nadie siente igual que nosotros, nadie piensa igual que nosotros, y en ese sentido estamos solos. Y yo creo que es muy importante aprender a estarlo, o sea, aprender a saber que nadie va a sentir mi dolor o que nadie va a experimentar lo mismo que yo experimento, ¿no? Y en esa función es como aprender que podemos no entender incluso lo que el otro está diciendo, ¿no?, o lo que el otro está sintiendo. Y aprender a vivir con eso, creo que también es parte de madurar, ¿no? De poder sentirte bien con lo que piensas, aunque no lo piense el otro, ¿no? Y concuerdo muchísimo con lo que decía Sale acerca de las redes, ¿no? De cómo pues se hace más patente y más evidente, ¿no? O sea, tú puedes estar viendo a la persona y esa persona está en una imagen, y precisamente esa imagen pues te da la imaginación que tú quieras, ¿no? Y representa algo, pero tú no sabes realmente cómo está la persona, ni sabes lo que le está pasando, aunque por fuera muestre la mejor cara, ¿no? Pues no lo sabes, pero además no te conecta con esa persona. O sea, de hecho, presencialmente, luego no nos conectamos. O sea, te dicen, ¿cómo estás? Súper bien, cuando en realidad pues estás pasando algo muy grave o te está doliendo algo, ¿no? Como que es difícil que se transparente. Ahora, que sí parece, o sea, como que presencialmente hay algo ahí que es como este lenguaje no verbal y que te puede decir cosas, ¿no? No, se ve triste, se ve que lloró, ¿no? No sé, pero en realidad sí creo que estas redes no nos proveen de lo que se presume que den, ¿no? Que es amistad. O sea, puedes tener 200 amigos, pero realmente, ¿no? ¿A cuáles les hablarías para decirles algo? Y 200 me quedé corta, porque creo que los chavos, o sea, 200, no sé, 1000, ¿no? Pero en realidad así es, ¿no? O sea, de esos amigos realmente, ¿cuáles son tus amigos? ¿Ah? ¿Tú con quién has conectado, no? Porque es esa falta de conexión. Pero fíjate que algo que me viene a la mente, ¿no? Esta soledad emocional también que aparece mucho en las relaciones de pareja. Porque hay parejas que comparten la casa, las responsabilidades y las rutinas, pero donde el diálogo ha desaparecido.
y se puede hablar de lo cotidiano, de los problemas de los niños, de muchas cosas, ¿no? Pero no se habla realmente de lo que duele, de lo que preocupa o de lo que nos está inquietando. Y es aquí precisamente donde surge esta sensación tan difícil, porque explicarla tan solo, pues estoy acompañado y al mismo tiempo me estoy sintiendo profundamente solo. Estoy con mis hijos, estoy con mi esposa y me sigo sintiendo solo. Creo que es una parte muy, muy interesante donde es conveniente, definitivamente, pues buscar esta ayuda de un experto, un terapeuta, que pueda explicarme qué está ocurriendo en mi vida, ¿no? Porque esta soledad, como bien lo decían, está originada en una etapa temprana. Y buscar la raíz creo que es una de las cosas muy interesantes. No sé qué opinan. Sí, creo que justamente esa parte, Ara, es muy importante porque no es algo que se dé de manera espontánea, sino si lo estás experimentando, ¿no? Ya mencionabas tú hace un momento, Ara, creo que había sido tú, ¿no? Estos como indicadores de que cómo podríamos darnos cuenta incluso que se está experimentando esta sensación de vacío, de estar a lo mejor vulnerable, de necesitar este apoyo constante. Pues sí es importante empezar a explorar de dónde viene, cómo fueron estos primeros vínculos, si hubo en estos primeros vínculos a lo mejor esta necesidad, ¿no? Y regularmente los primeros vínculos, digo, cada caso es diferente, pero regularmente tiene que ver con papá, con mamá, cómo fue esa parte del contacto, me hicieron sentir seguro o no me hicieron sentir seguro, porque muy probablemente ahí empieces a encontrar ciertas respuestas de, bueno, precisamente porque hay esta distancia emocional con ciertas personas, como dices, Sara, amigos, pareja, ¿no? En general. Entonces creo que pues sí es una buena forma de iniciar este recorrido acompañado pues de un profesional de la salud mental, porque a veces o sea, la historia es nuestra, pero bueno, cuando alguien nos acompaña y nos ayuda precisamente a entenderla, pues es más sencillo este camino. No sé cómo vean ustedes. Muy interesante, la verdad. Creo que aquí nos podemos llevar una hora en hablar de la salud emocional, ¿no? Pero creo que ya para ir cerrando, pues bueno, a veces pensamos que la soledad aparece cuando no hay nadie a nuestro lado, pero creo que la soledad va mucho más profunda, ¿no? No siempre ocurre en el silencio de una habitación. A veces ocurre en medio de una conversación que nunca llega a algo importante, en una relación donde ya no se habla de lo que se siente, o en una vida llena de contactos, pero con muy pocos vínculos reales. Ahí existe esta soledad. Tal vez por eso la verdadera conexión humana no depende de cuántas personas tengamos cerca, sino de cuántas pueden realmente mirar nuestro interior, conectar con nosotros, porque al final todos necesitamos lo mismo: sentir que alguien nos ve, alguien nos escucha y comprende, y sobre todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos. Pues bueno, hasta aquí dejamos este video y los esperamos en el siguiente. Gracias.